Vale. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vais. Lamento que me veáis aquí arriba porque tenía que estar nuestro invitado de Italia, Antonio Marino, como habíamos anunciado, pero no ha podido ser en esta ocasión debido a que justo el día antes, y por lo tanto pues le han bloqueado el vuelo a él también y bueno, pues no puede estar hoy con nosotros. Así que me ha tocado a mí volver a sustituirle y estar en esta mañana llevando el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando de una noticia de última hora de hoy, aunque se viene gestando durante estos últimos días, y es, al menos como lo venden en los periódicos, como lo comunican, ¿no? Un sentimiento agridulce porque la Conferencia de las Naciones Unidas en el Cambio Climático en el 2021, la cumbre de Glasgow, pues han dicho que no han alcanzado todos los acuerdos que querían o los objetivos con los que venían a este encuentro, ¿no? Sentimiento agridulce, nos dicen, pues porque había muchas esperanzas puestas en que esta vez sí los políticos se pusiesen de acuerdo y esta es, nos dicen desde varios mensajes, la última esperanza de la humanidad, ¿no? Un mensaje así como cuando la princesa Leia le dice a Obi-Wan Kenobi, eres nuestra última esperanza, ¿no? Pues parece que este es el mensaje, ¿no? Es la última oportunidad que tiene el ser humano de arreglar este mundo y de poder convertir este mundo en un mundo que sea en una naturaleza habitable, sostenible y que todos vivamos en un mundo ideal. Ahora, no traigo delante de vosotros en esta mañana esta noticia para decir lo bueno o lo malo que es el acuerdo, para decir lo equivocados o lo no equivocados que están, ni siquiera para decir pues que como creyentes tenemos que estar implicados en todo lo que sea cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora, lo que creo que es importante destacar es el mensaje que hay detrás de todo esto, o el mensaje principal, y es que una vez más estamos siendo llamados como sociedad a unirnos por una utopía, por un mundo que va a ser mucho mejor si nos unimos, si nos esforzamos y ponemos todo lo mejor del ser humano a trabajar juntos. Por fin este mundo va a conseguir ser algo que es bonito, maravilloso y fantástico. Ahora, este tipo de mensajes están condenados al fracaso, porque es un principio que no tiene en cuenta a Dios, a aquel que es el creador de este mundo, el Señor de este mundo, el Rey de Reyes y el soberano de la tierra. Es un error mayúsculo el intentar hacer cualquier cosa en este mundo para convertirlo en algo mejor sin tener en cuenta el principio fundamental de este mundo que es Dios. Y es que Dios es el origen y Dios es el fin de todas las cosas. Y cuando como seres humanos nos juntamos y nos esforzamos para intentar hacer las cosas muy bien, pero echando y desterrando a Dios de nuestra visión, ese proyecto, salga mejor o salga peor, está condenado en última instancia al fracaso. Y es que de manera continua el ser humano, en su ceguera, en su oscuridad y en su arrogancia, intenta proponer proyectos, ideologías, filosofías, donde podamos poner como seres humanos nuestra confianza y alcanzar por fin aquello que deseamos tanto y que nunca acabamos de encontrar. Es la misma idea que se recoge en la Torre de Babel. ¿Os acordáis que todos los seres humanos se juntan en un momento con la tecnología, con un avance tecnológico impresionante en ese momento y decimos vamos a subir hasta Dios, vamos a subir hasta el cielo, vamos a protegernos en una ciudad, vamos a crear nuestra propia seguridad y vamos a hacernos un gran nombre que perdure, ¿no? Y ese avance tecnológico, pues, en el cual confiaban y esa arrogancia al final queda en absolutamente nada. Vez tras vez se nos propone desde esta sociedad que intentemos mejorarla, que intentemos cambiarla, pero echando de nosotros a Dios de nuestro lado. Vamos a tener un mundo mucho mejor.
y las personas van a ser muchísimo mejor en cuanto tengan educación. ¿Y os acordáis de estos mensajes a plena carteles en toda España diciendo la educación lo es todo? Y si nos educamos bien, por fin el ser humano va a dejar de robar, va a dejar de mentir, va a dejar de pegar, va a dejar de engañar, va a dejar de hacer todas estas cosas porque no es un problema con Dios, es un problema de conocimiento. O el tema de la ciencia, ¿no? Cuánto en el siglo XX, cuántas veces han elevado las voces diciendo que por fin, ahora sí, con la ciencia vamos a desarrollar un mundo suficiente, capaz, sostenible, bueno, maravilloso para todos, y vez tras vez, fracaso tras fracaso. El siglo XX se cuenta con las dos guerras más atroces de toda la humanidad, en ese intento y en ese deseo de ser por fin seres libres y sin Dios. ¿O qué decir del problema de la ética judeocristiana? ¿Cuánto daño nos hace la reprensión en la sexualidad y en la ética, ese puritanismo ciego que ha dañado todo? Y si ahora nos lo sacamos de encima, si ahora nos quitamos eso de en medio de nosotros, por fin vamos a ser verdaderamente felices. Y la libertad sexual es lo que nos va a traer años 60, años 70, y hasta la actualidad, pues un verdadero tiempo como nunca antes ha conocido la humanidad, de paz, de alegría, de felicidad, ¿no? Trayendo delante de nosotros toda una serie de atrocidades, venta de mujeres, pornografía, muerte precisamente de bebés que no son deseados por la libertad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que el ser humano intenta echarse de encima a Dios, pues viene y va a venir un desastre, porque Dios, en primer lugar, no va a dejar que su nombre sea desafiado y atacado de esta manera. Ahora, sería un error simplemente acabar aquí el mensaje y decir, bueno, esto es un grave problema. No podemos esperar que el ser humano sin Dios haga otra cosa que intentar solucionar las cosas sin Dios. ¿Por qué? Porque precisamente pues, viven de espaldas a Dios. Así que si el mundo hace A o hace B o hace C fuera de las cosas de Dios, es algo que no nos debe sorprender. Y si te sorprende es que quizás hemos olvidado un principio elemental de las Escrituras. Y es que hay una lucha, un antagonismo entre el Dios del cielo y el príncipe de las tinieblas de este mundo y el ser humano que se levanta en arrogancia contra él. ¿Qué va a hacer el ser humano en su ceguera y en sus tinieblas? Sino que cosas de ciegos donde se van a caer y cosas torpes que no van a atinar absolutamente nunca. Ahora, el problema viene cuando estos pensamientos y actitudes inundan la Iglesia. Cuando el pueblo de Dios vive y se rige por uno o algunos de todos estos principios y dejan huella en él. Entonces, el pueblo que es luz deja de ser luz y el pueblo que es llamado a ser sal deja de ser sal y de salar. Así que esto sí es un verdadero problema. Y es un problema recogido en las Escrituras de manera constante a lo largo y ancho de ellas. Es el principio conocido como mundanalidad y como lo define el diccionario hispanoamericano de la misión, la mundanalidad es una actitud de vida que se opone al reino de Dios y se traduce en una manera de pensar y de actuar caracterizada por la desobediencia a la voluntad de Dios. No es una serie de reglas que se transgreden, la mundanalidad, es un principio de vida asentado sobre una norma diferente a Dios. Un principio de vida asentado sobre una norma diferente a Dios. Así que este es el tema de esta mañana, el problema de la mundanalidad, algo que seguramente ya no se menciona mucho en nuestras iglesias, antes era mucho más conocido, ahora hay otras cosas como la misión y otros muchos términos que son muy importantes y son dignos de tener en cuenta, pero también debemos de vez en cuando recordar esto que está recogido en las Escrituras y que es también bueno para nosotros. Tenemos en el Nuevo Testamento varios avisos que nos advierten precisamente de vivir bajo estos patrones de conducta del mundo entre los que se han de considerar el pueblo de Dios.
Por ejemplo, dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». O el propio Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, en Juan 15, 19, les dice: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo». O en 17, 16, «No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo». Así que en la persona de Jesús se establece una diferencia entre quién es Él y aquellos que se identifican con Él y el resto del mundo. Esta es la división única que hay en las Escrituras en la humanidad. Aquellos que se identifican con Jesús, aquellos que temen a Dios, aquellos que han sido redimidos y rescatados, y aquellos que no. Y cuando los que han sido rescatados y han sido identificados y puestos en la persona de Jesucristo no viven un camino de progresión en la santidad, no viven un camino de conocer más a Dios y vivir más a Dios, se llama o se conoce como un término de mundanalidad, o que el mundo está viviendo en la Iglesia. Y esto evidentemente es una incompatibilidad de términos, ¿no? Los creyentes, los que son llamados a vivir de manera distinta, no pueden estar viviendo exactamente igual, como si nadie les hubiese llamado, como si nadie los hubiese rescatado, como si nadie los hubiese amado y como si nadie les hubiese salido al encuentro para redimirlos. Ahora, el símbolo de la mundanalidad en las Escrituras es Egipto. Y vamos a ver tres características que definen la mundanalidad halladas en Egipto. En primer lugar, la confianza en otros dioses y su desafío al Dios verdadero. La confianza en otros dioses y su desafío al Dios verdadero. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Moisés y Aarón salen al encuentro de Faraón por primera vez después de que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y ha tomado a Moisés y también a Aarón y les ha dicho: «Ve y saca a mi pueblo de esta esclavitud». Y dice el capítulo 5 de Éxodo, cuando se encuentran Faraón y Moisés, dice: «Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». Pero Faraón dijo: «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. No conozco a este Dios y además no lo voy a obedecer bajo ningún concepto». Faraón es alguien que desafía a Dios, que se sienta en el trono en el lugar de Dios, pretendiendo ser alguien más que Dios y queriendo dominar sobre todo aquello que pertenece a Dios y que, sin embargo, él pretende que ser suyo y que es más poderoso que el Dios de Israel. Dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. O Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Así que la persona de Faraón en Egipto es en nuestra realidad, o es un símbolo del poder gobernante de este mundo, que es la persona de Satanás, denominado en el Nuevo Testamento el príncipe de este mundo. Así que tenemos esta primera correlación, un desafío a Dios y a su autoridad y a no obedecerle. Ahora, cuando el mundo de Satanás o el mundo, en este caso de Faraón, se encuentra con el mundo de Dios y la persona de Dios, inevitablemente se produce una contienda, un enfrentamiento. Y en este caso encontramos Éxodo capítulo 12, versículo 12, cuando el Señor está hablando de herir a todo primogénito y explica el porqué de las plagas. Éxodo 12, 12. «Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal,
y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Así que todas las plagas tienen que ver con un juicio en contra de los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto no son ni más ni menos que aquellos en los cuales confían tanto Faraón como todas las personas y todos los habitantes de la nación de Egipto. Y es absolutamente interesante cómo Dios los va destruyendo. Por poner solamente 2 ejemplos, en la primera plaga, cuando se convierten las aguas del Nilo en sangre, el Nilo era el dios Hapi. Y este dios Hapi era conocido como el dios de la vida y de la fertilidad. Happy no en inglés, no de felicidad, sino el dios de la vida y de la fertilidad, porque como tenían agua, como siempre estaba el río pues haciendo sus inundaciones y siempre estaba lleno, pues ese era precisamente un dios. Y cuando lo convierte en sangre, pues demuestra que ese dios ha sido herido de muerte y ya no puede satisfacer las necesidades de su pueblo. En la plaga 9 encontramos a el dios Sol. El dios Sol es Ra, Amón-Ra o Atom, es el mismo dios en Egipto y era el dios más importante. Y encontramos en la 9ª plaga que Dios hiere al Sol y se convierte todo en tinieblas, de tal modo que nadie veía a quien tenía alrededor. Así que el dios más importante de ellos es tocado, herido de muerte por el Dios de Israel, demostrando de esta manera que Dios está por encima de todos los dioses y luchando o juzgando a todos los dioses de Egipto. Y el último representante de Dios es Faraón y matará a su propio hijo para que lo comprenda. Así que la primera característica de la mundanalidad es que desafía a Dios y tiene la confianza en otros dioses que no son el Dios de Israel, vivo y verdadero. La segunda característica está caracterizada por la hostilidad y opresión contra el pueblo de Dios. Que esta opresión y hostilidad tiene el propósito de producir en el pueblo de Dios falta de esperanza, desánimo y incapacidad de ver a Dios en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14, sube un nuevo rey que no conocía a José, una nueva dinastía seguramente, y dice lo siguiente, este nuevo faraón. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Una situación de opresión con el propósito de controlar a ese pueblo, de hacer que sirva a sus funciones, de sujetarlo aún más y de que pierdan toda esperanza. De hecho, cuando hemos leído que Moisés y Aarón van al encuentro de Faraón y les dice que lo deje ir, dice Faraón que este pueblo es muy vago y pues si tienen deseos de servir al Señor, pues más van a trabajar. Y de hecho les sube tanto la tarea que son incapaces humanamente de cumplirla y viven en una amargura aún más grande. Así que el propósito de esta opresión es perder toda esperanza en Dios, rendirse ante la evidencia de que no hay escapatoria, de que están condenados a vivir de esta manera y, por lo tanto, renegar, si es posible, incluso de la fe. Y por último, o la tercera característica, es que la mundanalidad produce la atracción en el pueblo de Dios. Ejerce atracción por las cosas que no son de Dios. ¿Os acordáis en Éxodo capítulo 16, versículo 3?
Cuando el pueblo de Dios, una vez ya rescatado y yendo al Sinaí, ya todos los carros de los egipcios han sido derrotados en el mar de juncos, entonces dice, los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así que produce la mundanalidad un deseo de la comodidad y de las cosas que hay en este mundo, que son buenas siempre y cuando estén puestas en el servicio a Dios. ¿Y qué dice acerca de Moisés? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés enfrentó la misma tentación de alejarse de las cosas de Dios y vivir en todos los placeres de Egipto, pero que significaba rechazar a Dios. Preferir no sufrir con el pueblo de Dios y vivir de manera plácida y tranquila como el resto del mundo, en este sentido, es una tentación característica de la mundanalidad y un peligro permanente para el pueblo de Dios. Así que una de las características para evitar la mundanalidad es precisamente pararse y considerar el sufrimiento y los oprobios de Cristo y entender que es mejor sufrir con Cristo que morir eternamente a pesar de disfrutar de los placeres temporales en este mundo. Así que tenemos estas tres características de la mundanalidad que operan o tratan de operar, que operan en el mundo, pero tratan de apropiarse del pueblo de Dios, de infectar a la iglesia y de causar que precisamente nosotros vivamos atraídos por estas cosas, olvidando las cosas de Dios, que perdamos toda esperanza y toda confianza en un Dios vivo y verdadero y que al final temblemos ante los desafíos del príncipe de este mundo, ante los creyentes y ante Dios mismo. Jerusalén se convierte en símbolo de mundanalidad. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11, versículo 8. Dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, y nadie necesita explicar qué simboliza Sodoma, pero fijaos bien, y Egipto, donde también el Señor fue crucificado, Jerusalén. Ahora, ¿por qué se le llama a Jerusalén también el mundo? Pues precisamente porque sucede lo mismo que pasó en Egipto. ¿Qué sucede en Egipto? Alguien poderoso, alguien que quiere controlar, alguien que no quiere soltar al pueblo de Dios, un Dios que aparece y que empieza a hacer milagros, empieza a hacer sus manifestaciones para redimir a su pueblo, alguien que es reconocido incluso por los magos, que es el dedo de Dios el que ha hecho estos milagros. Así que Egipto es símbolo de repeler a Dios, de que no querer para nada que Dios se someta, de que se intervenga en este mundo, de querer echarlo fuera y si es posible matarlo, y no permitir dejar libre a el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hace Jerusalén cuando viene el Señor Jesucristo a su encuentro?
Pues vamos a leerlo en Marcos capítulo 12. Marcos 12, en una parábola de Jesús. Versículo 1. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cayó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía les quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echando mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, ¿esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Así que encontramos en Jerusalén, en la ciudad de Dios, patrones que son idénticos a Egipto. Personas y un sistema religioso que no quiere saber nada de Dios irrumpiendo en su vida. Y que por lo tanto lo que hacen es clavarlo en una cruz y matarlo y echarlo, si es posible. Matarlo fuera de la ciudad, como dice Hebreos, para que esté lejos de nosotros y podamos vivir nuestra vida de manera tranquila, incluso una vida religiosa sin Dios. Ahora, estos principios son los que rigen los patrones de este mundo. Un mundo que ha echado fuera y echa siempre fuera a Dios de sus vidas. Incluida nuestra Europa, que intenta eliminar cualquier mención al cristianismo o a Cristo dentro de cualquiera que sean sus normas, sus fiestas, su cultura, sus estatutos, lo que sea. Pero esto no nos debe de sorprender, porque esto es lo que han hecho con Jesucristo. Lo que nos debe preocupar es que en nosotros se hallen los mismos principios y no nos demos cuenta de que estemos siendo arrastrados juntamente con ellos. Debemos perder la cabeza y llorar porque se encuentre o se haga o no un acuerdo en cuanto a la ecología. Es importante. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? O sobre la educación, o sobre la ciencia, o cualquiera de estas cosas. Y muchas de ellas son buenas y son importantes. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Ahora, cuando en nuestras vidas comenzamos a vivir como el mundo, a estar cómodos y a desear las cosas de aquí y no las cosas celestiales, entonces debemos preocuparnos. Y es por eso que a lo largo de la historia de la Iglesia han habido avivamientos. ¿Por qué se necesita un avivamiento? Precisamente porque hay momentos en la historia donde la Iglesia pierde de vista la luz de Cristo y el fuego y el calor de su corazón. Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues Éxodo también nos da la respuesta. ¿Es simplemente esforzarnos más? No. Es a través de comprender una verdad bíblica hasta que arda en nuestros corazones y vivamos para Dios con todo nuestro corazón. Dice Éxodo 34, 14. Éxodo 34, 14. Un momento absolutamente crucial en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha visto las maravillas de Dios, tanto en Egipto como cruzando el Mar Rojo, como en el desierto.
ha visto la manifestación en el Sinaí y Moisés les ha dado leyes maravillosas para andar con Dios. Y Dios quiere habitar en medio de este pueblo y sin embargo van ellos y hacen un becerro de oro justo debajo de la presencia de Dios. Y después de perdonarlos, Dios vuelve a llamar a Moisés para que suba y le vuelva a renovar las tablas de la ley. Y dice Éxodo 34:14, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dios celoso. Y ahora, ¿y cómo este nombre de Dios nos va a ayudar en este tema? Pues el celo de Dios significa que Él ha redimido al pueblo de Egipto, los ha sacado a su pueblo Israel para andar con Él y tener una comunión íntima, para que ese pueblo sea su pueblo exclusivamente porque lo ama. Porque ahora le ha dado una nueva identidad y quiere que sean suyos para siempre y quieren andar juntamente con ellos. Y por eso les dice que soy celoso, porque os he comprado, os he redimido para mí. Yo soy vuestro mayor bien, yo soy vuestra única posesión, yo soy vuestro Dios. Y eso es precisamente lo que significa un Dios celoso. No hay otro Dios alrededor de Él y quiere toda la atención y todo el amor de nuestros corazones y de su pueblo para Él. Y esto lo encontramos de la misma manera en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que hagamos como iglesia, como creyentes de Dios, lo hemos de hacer como respuesta a la gracia y misericordia del Señor. De haber pagado un precio tan alto en la persona de su Hijo, perdiendo o clavando en una cruz a lo que más quería Dios el Padre, a su Hijo, para poder rescatar a un pueblo para sí. Y en base a esta verdad, en base a esta enorme demostración de amor en la cruz del Calvario, entendemos el llamado a la exclusividad para Él. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo, un Dios apartado, y nosotros hemos sido llamados a vivir apartados para un Dios de esta magnitud. Y cuanto más comprendemos su gracia y su amor, y lo absolutamente maravilloso que es, que un Dios que no tenía ninguna necesidad de venirnos a rescatar, de que podía haber hecho el mundo de nuevo y crear un pueblo que lo amase desde un principio, ha tenido a bien rescatarnos y redimirnos en la persona de Jesús, pagando un precio más alto que cualquier cosa que podamos hallar y encontrar. Y en base a esta verdad, en base a esta acción de Dios y en base a esta doctrina profunda de que Dios es celoso y nos quiere para Él, debemos en ese momento sí reflexionar y pensar cómo estamos viviendo. Y si estamos viviendo de cara a Dios, con nuestra vida y con nuestra mente y con todo nuestro ser, mirando al Dios del cielo. Debemos replantearnos cómo estamos usando nuestra economía. Si estamos proveyendo para la casa, para nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado y, por supuesto, para el avance del reino de Dios en este mundo. Es importante que apartemos para Dios y su obra y que lo tengamos como una contribución importante de nuestra economía y no como aquello que nos sobra. Porque nuestra economía es para dar gloria a Dios en todos los sentidos. Debemos reflexionar cómo estamos construyendo la familia y si lo estamos haciendo sobre la base bien establecida en las Escrituras. La familia es una institución puesta por Dios
sobre la base de un hombre y una mujer que pasan a formar una sola entidad, donde es el lugar adecuado para la crianza de hijos en el temor del Señor. La familia y el matrimonio son lugares donde deben ser manifestados el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la restauración, la fidelidad, la sumisión y el liderazgo de la manera en que Dios lo entiende, en primer lugar para la Iglesia y en segundo lugar para un mundo que no entiende a Dios ni ninguno de estos conceptos. Es importante cuidar el tiempo que pasamos como familia. Por ejemplo, el mundo con su activismo, ocio y estructura hacen que sea cada vez más difícil cuidar la familia, cuidarnos los unos a los otros, pasar tiempos los unos con los otros. Hemos de saber en qué mundo vivimos, un mundo que no se rige por los patrones de Dios y que ejecuta sus principios con otro propósito y otra mente. Uno de sus logros, y que cada vez está intentando más, es quitar a los niños de sus madres, en primer lugar, y también de sus padres. Donde, sobre todo en la edad donde son más vulnerables y están más necesitados. Niños que desde los 3 meses de edad hasta quizás la adolescencia o los 18 años no ven prácticamente durante nada del día ni a su madre ni a su padre. Y voces que dicen que los niños son del Estado. Principio absolutamente antiescritural, contrario a los propósitos de Dios en este mundo. Y hemos de ser conscientes de esto y hemos de ver cómo estamos construyendo nuestra vida para acercarnos al principio de Dios en la medida en que sea posible hacerlo en este mundo. Debemos también vigilar el área de la sexualidad, la fornicación, la lujuria, la pornografía, el adulterio mental o físico y cualquiera de estas tentaciones fuertes que acaban siendo una auténtica esclavitud, como en Egipto, cuando caemos en ella como creyentes. Debemos vigilar nuestras motivaciones en los tratos unos con otros en la Iglesia, vigilar nuestra ambición, nuestra codicia, nuestro egoísmo, nuestro amargor, nuestro rencor, nuestra falta de esperanza y considerar a cada hermano y a cada hermana como un príncipe y una princesa en la casa de Dios. Aquel por quien Cristo Jesús ha muerto y aquel a quien debo honrar, respetar y amar como a mí mismo. No considerar al otro como una posesión o un instrumento para mi propia satisfacción, sino al otro como una posesión de Dios y un sacerdote en el reino de Dios. Hermanos, hablemos palabras que honran a Dios, en casa, en la iglesia, con otros creyentes, fuera. Nombremos a Cristo. Parémonos y recordémonos unos a otros, Jesucristo te ama, Jesucristo está vivo, Jesucristo está en el control, Jesucristo es todopoderoso. Exhortémonos mutuamente, porque el mundo nos dice exactamente lo contrario y somos tentados a vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por último, y podríamos reflexionar sobre muchas cosas, pidámosle a Dios oportunidades de hablar de Él en este mundo. Que el Señor nos conceda personas, lugares de dar testimonio, siendo conscientes de que Satanás no va a dejar ir a ninguno de ellos. Y por lo tanto podemos esperar conflicto y dificultades. Pero hermanos, el dedo de Dios está con nosotros. La gloria y el poder de Dios, del Dios omnipotente,
está en medio de nosotros. Y uno más grande que Satanás está aquí. Y ha venido para redimir a su pueblo y nos ha pedido que vayamos en su nombre. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias porque eres un Dios lleno de gloria. Queremos pedirte que nos des una mente bíblica, que nos des una mente y un corazón como el de Cristo y que nos ayudes a entender cómo el príncipe de este mundo opera en los hijos de desobediencia. En primer lugar, recordarlo porque nosotros hemos sido hijos de desobediencia y en segundo lugar, ayudándonos a vivir de manera bíblica. Pero Señor, no queremos hacerlo en nuestras fuerzas porque es absolutamente imposible, Señor. Estamos frustrados y cargados de intentar por nuestros medios acercarnos a ti y no lo conseguimos. Padre, queremos pedirte que te acerques a nosotros una vez más, que nos ayudes a recordar que grande y glorioso es tu nombre, que tú eres un Dios celoso, que nos amas profundamente y que no quieres de ninguna manera que pongamos nuestra confianza en nada de este mundo, ni en la economía, ni en los políticos, ni en la sociedad, ni en las buenas intenciones, ni en absolutamente nada. Que podamos confiar en ti y decir de pleno corazón, Dios es mi roca y mi refugio, mi Salvador y mi Señor. Padre, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén.